Hola, muy buenas tardes tengan todos y muchísimas gracias por estar aquí participando de esta charla. Como decía, mi nombre es Joe Elvis, llevo como 3 años por acá por Uruguay, soy cubano y trabajo como Senior Full Stack Developer en Modus Create. Primero que nada, presentar a los sponsors y agradecerles por permitir que poder tener esta oportunidad de tener esta conferencia y agradecerle a cada uno de ustedes por estar participando, pues en fin son el centro y la principal parte de todo lo que se va a hacer aquí. Primero que nada, hoy voy a hacerle 3 preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando y son las preguntas que como que van a estar guiando esta charla. En primer lugar, ¿qué es el diseño guiado por el dominio? ¿Cómo crear un modelo aislado y reutilizable que realmente represente el dominio? Y cómo manejar la complejidad y los cambios en los requerimientos. Son 3 cosas bien fundamentales para cualquier desarrollador de software, ¿verdad? Y vamos a comenzar haciendo un poco de historia. ¿De dónde sale todo este tema de Domain Driven Design o diseño guiado por el dominio? Cabe señalar en primer lugar que en el 2003 Eric Evans publica este libro llamado Domain Driven Design, Tracking Complexity to the Heart of the Heart of Software. In the Heart of Software. Y a partir de que Eric Evans publica este libro, vienen apareciendo muchísimo interés por este tipo de Domain Driven Design. Es decir, como el nombre tiene el nombre del libro, Domain Driven Design, que es en español diseño guiado por el dominio, o también se le conoce como DDD, por sus siglas en inglés. Entonces, este tipo de diseño ha venido creando muchísima expectativa en la comunidad de desarrollo, tanto así que se han venido publicando muchos otros libros, como estos que les presento aquí. Y, por ejemplo, la serie de O'Reilly, O'Reilly en la serie Head First, que es bastante interesante, va a sacar próximamente también un libro acerca de Domain Driven Design. También hay muchísimos otros libros, cursos, ejemplos, sitios web. Yo particularmente, por ejemplo, he estado leyendo varios libros de arquitectura de software y en todos los libros de arquitectura de software, ya sea de microservicios o arquitectura clásica, siempre últimamente se menciona lo que es el diseño guiado por el dominio. Y bien, entonces lo que todos nos podemos preguntar, ¿por qué cosa es el diseño guiado por el dominio que ha levantado tanto interés en la comunidad de desarrolladores a nivel global, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar por una pregunta un poco más simple. Vamos a pensar todos, ¿qué cosa es el dominio? Cuando decimos dominio, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Pues bien, de una manera simple, el dominio vendría siendo el campo o el área de la realidad, ¿no?, que nosotros queremos automatizar o que queremos desarrollarle el sistema. Ese vendría siendo nuestro dominio. Por ejemplo, en el caso de que queramos realizar un sistema, automatizar los procesos que se hacen en una tienda física, pues nuestro dominio vendría siendo la tienda y todos los procesos que están en el mismo y toda la lógica de negocio, ¿no? Pues entonces el diseño guiado por el dominio no es más que un enfoque del desarrollo de software donde nuestro centro va a estar puesto en el dominio, va a ser la parte fundamental del desarrollo de software. Y bien, ¿dónde podemos aplicar esto? Porque esto en todos los contextos no es aplicable a este tipo de diseño. Podemos decir que si nosotros nos mandan a hacer una aplicación muy simple, llega alguien y te dice, mira, yo necesito que me hagas esta aplicación y que me la entregues en 2 meses. Un freelance que tú vas a hacer, por ejemplo. Entonces, si te dice, tráemela en 2 meses, pues no vale la pena estar invirtiendo, haciendo todo el diseño guiado por el dominio, aplicando todos estos patrones y principios, porque realmente lo que necesitas es entregar algo rápido. Sería una fast food application que vas a hacer, ¿verdad? Pero, sin embargo, si la complejidad de tu software está en la parte técnica y no tanto en la parte de negocio, sino en una tecnología específica que es muy compleja, pues tampoco valdría la pena utilizar este enfoque. Donde sí cabe perfectamente este enfoque es en las aplicaciones empresariales, que es donde está la complejidad en la lógica de negocio. Normalmente yo, por ejemplo, en todos los software que he trabajado hasta ahora, en todas las empresas han sido en aplicaciones empresariales. Son aplicaciones que tienen un ciclo de vida bastante extenso, de años posiblemente. Por ejemplo, si trabajas para una aplicación para un banco, normalmente el banco por muchos años va a estar desarrollando software para ese banco y hasta que el banco no quiebre por lo menos, pues nosotros vamos a seguir desarrollando el software y actualizando el que es existente, ¿verdad? Pues para este tipo de software de larga duración y de una complejidad de negocio bastante grande, pues sí cabe perfectamente utilizar el desarrollo centrado en el dominio. Bien, ahora vamos a aterrizar qué cosa es lo que nos propone DDD, ¿verdad? En primer lugar,
nosotros como equipo de desarrollo, pónganse en su rol de desarrolladores o el rol que tengan en su proyecto, uno de los retos principales que pueden tener es entender las necesidades del cliente, el product owner, quien sea que redacte las historias de usuario, ¿no? Que le vamos a llamar los expertos del dominio. Vendrían siendo las personas que tienen el conocimiento del área del dominio en sí, ¿no? Ahora, estos expertos del dominio nos comunican a nosotros en su idioma y nosotros los desarrolladores tenemos a veces nuestro idioma y es bueno nosotros para mejorar esa comunicación y reducir un poco la complejidad, pues crear un lenguaje ubicuo, que ubicuo significa omnipresente, que está en todas partes, ¿no? Vamos a crear un lenguaje con esto, vamos a ponernos de acuerdo entre el equipo de desarrollo y los expertos del dominio y vamos a crear un conjunto de términos y expresiones que son las que se van a utilizar en nuestro software y vamos siempre a utilizarlas ubicuamente, es decir, en todas partes. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una discusión por qué palabra vamos a usar para describir, no sé, nuestra mercancía de la tienda. Puede ser productos o puede ser artículos. Pero nosotros nos juntamos, todo el equipo de desarrollo, los expertos de dominio y todo el mundo, y nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, la palabra que vamos a usar va a ser producto. Y esa palabra la vamos a usar ubicuamente. Es decir, en nuestras conversaciones, en el código fuente que nosotros desarrollamos, los nombres de las variables, los nombres de los métodos, en las tablas de la base de datos, en la documentación de las historias de usuarios, en Confluence, en cualquier lugar que nosotros hablemos, vamos a hablar de productos, ¿eh? Y esto va a ir simplificando la complejidad, ya que es complejo, no lo hagamos más complejo con palabras redundantes, ¿verdad? Y por otra parte, la otra parte fundamental que nos propone DDD es que si nosotros tenemos un problema muy complejo, deberíamos agarrar y, como esta técnica que es bien antigua, divide y vencerás. Vamos a agarrar ese problema bien complejo y lo dividimos en partes más pequeñas que tengan lógica, que estén separadas. Por ejemplo, en la tienda nosotros identificamos que existen órdenes, existe catálogo y existe envío. Y estos tendrían nuestros subdominios. Es decir, de nuestro dominio nosotros vamos a ir extrayendo cuáles serían los subdominios lógicos que vamos a ir encontrando de ese dominio, ¿no? Por supuesto, según vayamos entendiendo el negocio y vayamos avanzando en el desarrollo, vamos a ir encontrando nuevos dominios y vamos a ir juntando otros ya existentes. Todo esto va a ir evolucionando, ¿verdad? Ahora, esa es la parte teórica, ¿no? Ahora en la parte del desarrollo de software, nosotros, cada uno de esos subdominios, le vamos a poner límites de alguna forma y le vamos a llamar contextos delimitados o bounded context. Que cabe señalar que esto estamos hablando ahora, los bounded context, nos referimos a la solución que nosotros vamos a hacer mediante software, mientras que los subdominios nos referíamos al problema, ¿no? Los subdominios en el área del problema y nosotros la solución que le vamos a dar a ese problema va a ser mediante contextos delimitados o bounded context. Nosotros podríamos agarrar los 3 subdominios que identificamos y implementarlos todos en una sola solución con clases ahí una arriba de la otra y hacer un monolito gigante y ya ustedes saben cómo se arma todo el reguero ahí, porque existen conceptos incluso que en un bounded context tienen sentido, mientras que en el otro no, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros vamos a desarrollar bounded context y cada uno de esos bounded context pues vamos a hacerle una solución independiente. Y bien, hasta ahí entonces vimos la primera parte de DDD, que sería la parte que le llaman la parte analítica, donde nosotros vamos a analizar todo nuestro problema, lo vamos a dividir en problemas más pequeños y vamos a crear nuestros contextos delimitados, ¿no? Hasta ahí como arquitectos ya estamos bien. Ahora vamos a ver la parte esta que es más para los desarrolladores y aquí sí vamos a picar un poco de código y hacer cosas más interesantes. En primer lugar, debemos asignar arquitecturas a cada uno de esos contextos, porque no vale, hay veces que yo he visto que hay proyectos en los que tienen una solución con una estructura de carpetas que viene siendo como un modelo para todo y todo el mundo entonces cada vez que va a hacer una solución nueva pues se fija por esa y no es la idea. La idea es que cada contexto tiene sus necesidades y nosotros vamos a encarar cada uno de esos contextos con lo que mejor se aproxime para resolver esos problemas, ¿no? Por ejemplo, piensen conmigo, tenemos el catálogo. ¿Qué es lo que se hace normalmente en un catálogo? Lo que haríamos sería, no sé, agregar productos, eliminarlos, actualizarlos. ¿Cómo que se le llama eso normalmente? Un CRUD, ¿verdad? Es decir, create, read, update, delete.
Esto es bastante sencillo, es lo que siempre hemos visto en Microsoft desde que entramos a cualquier documentación, nos enseñan cómo hacer un CRUD, ¿verdad? Es lo más sencillo, no quiero hablar de esto, ¿eh? Ahora, también podemos tener el shipping, los envíos, ¿no? Para el manejo de envío, pues bueno, en este caso nos dimos cuenta de que vamos a utilizar un servicio externo. Aquí no tenemos que escribir mucho código para él, ¿eh? Pero donde quiero poner el centro y el foco es en el bounded context de las órdenes. Como ustedes saben, aquí sí existe una gran complejidad en la lógica de negocio. Imagínense que ustedes van a Amazon o cualquier sitio de comercio electrónico, todos los procesos que ocurren cuando usted está haciendo una orden, tiene que verificar el stock, tiene que ver si hay descuentos, tiene que hacer procesar el envío y toda esa serie de cuestiones, ¿no? Así que aquí sí vale la pena entonces aplicar lo que nos propone el DDD. Que en este caso lo que les voy a estar mostrando a continuación va a ser utilizando el patrón modelo de dominio. Bueno, de una manera tradicional hemos visto la arquitectura en 3 capas, que es donde tenemos una capa de presentación, una capa de negocio y una capa de acceso a datos. Esto es de una manera tradicional, ¿no? Nosotros llegamos, vamos a construir un software, pues agarramos los requisitos por todos los lugares y ¿qué hacemos? Pues muchas veces construimos un modelo, casi que un modelo de datos, de base de datos, y a partir de ahí construimos nuestro software. Pero la idea, aquí por ejemplo, nuestra capa de negocio estaría acoplada a la capa de acceso a datos, igual que la de presentación. Y la idea de nosotros es que el centro y el foco de nuestro software esté en el dominio, ¿no? Por lo tanto, nosotros no queremos tener acoplamiento con capas de acceso a datos ni nada que tenga que ver con infraestructura. Pues para eso, esto ha venido evolucionando y se ha creado lo que se conoce como lo que nos ha propuesto DDD y también no sé si han visto lo que es la Onion Architecture y diferentes arquitecturas por ese sentido. ¿Qué tenemos? En este caso sí vamos a mantener la capa de presentación, pero la capa de negocio la vamos a dividir en 2 capas independientes. Esto es para separar las responsabilidades, ¿eh? Aquí vamos a tener una capa de aplicación que se va a encargar de coordinar los casos de uso y vamos a tener una capa específica para lo que es el dominio, para lo que es la lógica de negocio y todos estos temas que tienen que ver con nuestro dominio, ¿no? Y además, la capa que anteriormente era de acceso a datos, ahora le vamos a nombrar infraestructura, porque aquí no solamente vamos a tener acceso a datos y persistencia, sino que además vamos a tener otros temas que tienen que ver con infraestructura, como pueden ser login, caching, tracing, todo lo que tiene que ver con infraestructura en sí, ¿no? Lo vamos a tener en esta capa específica y no regado en diferentes capas como podría ser anteriormente, ¿no? Pues bueno, ya sé que hasta aquí está todo muy bonito, están muchos diagramas y se me van a dormir, pero vamos a ver ahora lo que es en la práctica esto que les estoy mostrando con los diagramas. Aquí tenemos una solución que yo estuve realizando basándome en algunos libros que he leído y en la documentación de Microsoft sobre todo también. Y estuve implementando esta tienda online, que como pueden ver en primer lugar tenemos el catálogo, que sería el bounded context del catálogo, que no se lo voy a mostrar porque ya saben que es un CRUD, que es el de toda la vida. Tenemos un MVC para las vistas, que podrían ser un single page application, pero bueno, en este caso es un MVC porque es mucho más sencillo de mostrar, ¿no? Tenemos la capa de aplicación, la capa de dominio y la capa de infraestructura en 3 proyectos diferentes. Ahora, la capa de dominio, como decíamos, representa la lógica y las reglas del negocio y delega los detalles técnicos hacia la capa de infraestructura. Ahora viene el diseñador y nos trae esta interfaz. Ahora todos me van a ayudar aquí a construir el software que vamos a hacer, ¿no? Tenemos esta interfaz. Vamos a ver, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una interfaz que tenemos un resumen de una orden, que tenemos el producto, la cantidad, el precio unitario y el precio total. Y tenemos place your order, realizar la orden, ¿no? Ahora, de ahí entonces nosotros, con las historias de usuario también que están aledañas, vamos a sacar nuestro software. Y haciéndolo de una forma que cumpla con el diagrama que vimos anteriormente. Y esa es la pregunta, ¿cómo crear un modelo aislado y reutilizable que realmente represente el negocio? Y les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Qué cosa es el modelo? Cuando nos hablamos de modelo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué les viene a la mente cuando le digo la palabra modelo?
No sé si a alguno le viene a la mente esto, pero no es la idea, no es la idea. El modelo, cuando nosotros hablamos de modelo, lo que estamos es haciendo una representación de la vida real, ¿no? En el caso de una tienda, nuestro modelo, nosotros vamos a representar todo el negocio en código, ¿no? Que en C#, si lo hacemos en C# sería un modelo de objeto. Ahora vamos a ver las características que tiene este modelo en un contexto DDD. En primer lugar, nosotros identificamos las entidades. Identificamos la entidad cliente o customer, order. Cada orden tiene una o varias orden items y cada orden item pues tiene un producto, ¿no? Es decir, el orden item tiene la unidad y el precio, la cantidad y el precio unitario. ¿Okay? Entonces, hasta aquí son las entidades. Esto es lo que habíamos visto también, esto es lo que sabemos de toda la vida, creamos entidades. Ahora vamos a ver que aquí las características que tiene DDD. En primer lugar, nuestras entidades van a tener dos partes fundamentales. Van a tener datos y van a tener comportamiento. Y esto es importante porque si nosotros solamente tenemos entidades con properties, pues esto es lo que se le llama un modelo de dominio anémico. Es decir, que no tiene comportamiento, no tiene nada, simplemente lo que tiene son objetos ahí vacíos. Nosotros vamos a construir un modelo de dominio rico que va a tener cada objeto los métodos que tienen una alta cohesión, ¿no? Que es como se le llama, con ese objeto en sí. Por ejemplo, la orden tiene su constructor, tiene añadir orden item, tiene marcar como enviado y tiene cancelar. Pero por otra parte, lo que nos propone DDD, que esto sí es bien interesante, es para nosotros reducir la complejidad de nuestro modelo. Nosotros vamos a crear lo que se llaman agregados. ¿Y qué serían estos agregados? Por ejemplo, en este caso tenemos la orden y el orden item. Y nosotros sabemos que las órdenes siempre, es decir, los orden item siempre van a estar en una orden. Yo nunca voy a tener un orden item solo por ahí volando. Siempre va a estar junto con la orden, ¿no? Por lo tanto, como estos siempre van a estar juntos, nosotros creamos un agregado y nosotros estamos modelando la realidad, ¿no? Y en la realidad siempre van a estar juntos, ¿no? Pues nosotros creamos este agregado en el que vamos a tener un orden y el orden item. La orden va a ser la raíz del agregado y el orden item va a ser el hijo. Y vamos a ver la importancia que tiene esto a la hora de nosotros desarrollar el software. Nosotros, por ejemplo, nunca vamos a tener acceso a un orden item si no es a través de la raíz de la orden. Como el orden item no va a tener vida por sí mismo, siempre va a estar viviendo dentro de una orden, pues tenemos que pasar a través de la orden para que nos dé sus orden item. Y vamos a ver la estructura de nuestros proyectos. Primero vamos a empezar con la capa de dominio. En esta capa vamos a tener el Custom Aggregate y el Order Aggregate. Y específicamente en el Order Aggregate, que les voy a mostrar, pues esto es lo que tenemos que tener en nuestra capa de dominio. En nuestra capa de dominio vamos a tener la orden, que sería el Aggregate Root, que es la raíz de nuestro agregado. Tenemos el orden item, que es la entidad hija. En este caso hay un enum, que bueno, es un enum, un tipo de datos. Y tenemos las interfaces de los repositorios. Es decir, aquí nunca vamos a tener detalles de implementación de repositorios ni nada. Simplemente tenemos las interfaces con lo que necesitamos que un repositorio cumpla para manejar este agregado. Como decía Linus Torvalds, hablar es barato, muéstrame el código. Estoy seguro que muchos ya están locos por ver algún código de verdad, porque hay veces que ver tantos diagramas como que uno se queda en el aire, ¿no? Y queremos a veces aterrizar el contenido. Pues vamos allá. En primer lugar, aquí tenemos la clase orden. Y vamos a ver que tiene varios detalles que lo hacen que sea una clase que cumpla con el patrón modelo de dominio de DDD. En primer lugar, tenemos un constructor, ¿no? Es decir, pero además tenemos un constructor protegido por defecto. ¿Por qué será que tenemos esto? Piensen ahí, a ver, acuérdense. Pues en este caso tenemos ese constructor por defecto protegido, pues es una restricción de, yo en este caso usé Entity Framework, y Entity Framework me pide a mí que yo tengo que tener un constructor por defecto, ¿no? O Hibernate también, o cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque el ORM necesita crear un proxy con nuestra clase, y para eso necesita ese constructor por defecto. Pues bueno, ese detalle yo
sé como desarrollador que voy a usar Entity Framework en una versión que necesita ese constructor por defecto y lo voy a poner, ¿ves? Hasta ahí es lo único que yo tengo que ver con infraestructura, es decir, voy a hacer pequeñas concesiones para que cumpla, para que ese modelo pueda ser persistido, pero no tengo más nada que ver con temas de infraestructura, ¿no? Por otra parte, vemos que tenemos los setters de las properties son privados. Nadie va a poder cambiar esas properties si no es a través del constructor, si lo recibieran por el constructor, o a través de los métodos que yo le voy a propiciar. Y además, por ejemplo, aquí retornamos un i enumerable en el de orden items. ¿Qué nos permite eso a nosotros? Pues que nadie que utiliza esta orden va a poder agregar nuevos orden items si no es por los mecanismos que yo también le voy a propiciar, que es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí también podemos ver, por ejemplo, la clase orden pues hereda o deriva de la clase entity, y esto es simplemente programación orientada a objetos. Todas las entidades, y se me olvidó mencionar eso, pero una entidad es una entidad porque tiene un identificador, ¿no? Nosotros podemos persistirla, podemos obtenerla por ese identificador. Eso es lo que le hace una entidad diferente a cualquier otro tipo de clase. Por lo tanto, en este caso, pues como todas las entidades tienen un ID, pues creamos una clase base. Si podía ser un GUID, podía ser un entero, depende ya del equipo de desarrollo. Y además tenemos esta interfaz, y esto es un detalle súper interesante, porque la interfaz está vacía incluso, hay aggregate root. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y qué hace interfaz esa vacía? ¿Qué yo resuelvo con esa interfaz vacía ahí? Pues bien, lo que me va a permitir esto es que, lo vamos a ver a continuación, que lo estamos marcando, la clase orden, como mi raíz del agregado. Y solamente vamos a poder persistir los que son raíces. Y es lo que vamos a ver después, eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos aquí en la clase orden. En la clase orden tenemos el método addOrderItem. Como pueden ver en ese método, pues tenemos la lógica de negocio que me permite a mí agregar un orden item, ¿no? Es decir, ahí implementamos toda nuestra lógica de negocio. Y como es enumerable y es decir, solamente van a poderse agregar orden item a través de ese método que yo le proveo a los que van a utilizar esa clase. Esto es encapsulamiento. Nosotros estamos encapsulando nuestro objeto para que el usuario no pueda hacer un uso indebido del mismo. Porque como dice por ahí las leyes de Murphy, si alguien puede hacer algo mal, pues eventualmente lo termina haciendo mal, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros protegemos lo más posible nuestras entidades para que siempre estén en un estado válido. Y para eso también, por ejemplo, este otro método se llama marcar como enviado. Y aquí tenemos una validación de una regla de negocio. ¿Qué es lo que dice esta regla de negocio? Que si el estado es pendiente, pues no se puede marcar como... Si no es pendiente, no se puede marcar como shipping, ¿no? Esta es una regla de negocio que nosotros validamos porque el objetivo de DDD también y el modelo de dominio es que nuestras entidades siempre sean válidas. Nosotros nunca vamos a permitir que una entidad esté en un estado incorrecto. Siempre van a estar en un estado siempre válido, ¿no? Y en este caso lo validamos mediante excepciones. Y por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. Este nombre del método, como se recomienda en DDD para las entidades del modelo de dominio, es no utilizar property setted, sino utilizar método para setear las properties. ¿Qué ventaja nos da eso? En primer lugar, nos brinda mucha más legibilidad al leer un nombre de un método que nos dice realmente qué es lo que queremos hacer. Y en segundo lugar, estamos protegiendo todo de esta manera, ¿no? Es decir, podríamos implementarlo todo en un setter, pero no queda tan legible. Y ahora yo les pregunto, ¿de dónde sale el nombre de este método? El nombre de este método sale de uno de los elementos que vimos en la primera parte, que es del lenguaje ubicuo, ¿verdad? El lenguaje ubicuo, nosotros definimos cada uno de los términos y expresiones. Pues este método va a responder a ese lenguaje ubicuo. Nosotros estamos representando con nuestro software lo más parecido posible a la realidad. Que la realidad se definió con un lenguaje que nosotros definimos entre el equipo de desarrollo, los expertos del dominio y demás. Es decir, por eso, de esta manera, es mucho más legible y mucho más acorde a la realidad nuestro modelo. Vamos a ver también, esta es la clase hija, ¿no? La hija de la raíz, ¿no? Que sería la orden item. El orden item es una entity también
También aquí en el constructor estamos validando de que siempre sea válida, porque no vamos a poder añadir una cantidad incorrecta. Por supuesto, si el constructor se hace muy complejo, nosotros hacemos un factory method, que es lo que se utiliza para esto. Pero bueno, si el constructor es simple, pues podemos dejarlo ahí. Eso depende ya del desarrollador, ¿no? Pero en este caso, fíjense en un detalle y en una diferencia que tiene con la clase orden. La clase orden implementaba una interfaz que ¿cuál era? iAggregateRoot, ¿no? Y en este caso no la estamos implementando, ¿no? ¿Y cuál es el sentido que tiene esto entonces? Pues vamos a ver aquí que tenemos la interfaz del repositorio, que tenemos añadir, actualizar y obtener, que es lo que necesitamos específicamente para ese agregado de órdenes. Pero como pueden ver ahí abajo, el repositorio tiene una cláusula, que ese repositorio, la interfaz iRepository, solamente se puede utilizar para las entidades que son de tipo aggregate-root. ¿Qué es lo que posibilita? Que nadie va a poder usar el orden item, nadie va a poder almacenarlo independientemente ni obtenerlo independientemente. Tiene que ser a través de la orden, porque la orden es la que es aggregate-root. Y esa es la lógica de esa interfaz. Y bueno, hasta aquí entonces quedó la parte de nuestro agregado para la orden. Y como podemos ver, la clase, el proyecto este de las órdenes no tiene dependencia de ningún tipo. Solamente es una biblioteca de .NET estándar que es súper reutilizable por cualquier tipo de software. Ahora, por otro lado, aquí se nos quedó pendiente, por un motivo de tiempo, ver otros temas interesantes como son los objetos de valor, los servicios de dominio y los eventos de dominio. Que sobre todo esta parte de los eventos de dominio a mí me resulta súper interesante en DDD con respecto un poco diferente a la forma que programamos tradicionalmente. Y esto nos aporta bastante valor, pero lo podemos ver en otra oportunidad. Ahora, ya vimos ya la parte del dominio, que es la parte más profunda que vamos a tocar porque es el foco de nuestro software, ¿no? Ahora vamos a ver por arribita para tener una idea de qué es lo que se hace entonces en las otras capas. Y en primer lugar, pues vamos a ver la capa de infraestructura. A ver, recuerden, ¿qué es lo que la responsabilidad de la capa de infraestructura cuál es? Es decir, todo lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Es decir, la parte de persistencia está presente, pero además, pues, otros temas de infraestructura, logging, caching, tracing, security, todo lo que tiene que ver con infraestructura, pues lo podemos añadir a esta capa. En este caso solamente yo hasta ahora he manejado la parte de persistencia, pero también se podía añadir todo lo otro. Y aquí, por ejemplo, aquí tenemos tres partes fundamentales, porque en este caso yo utilicé Entity Framework, pero bien he sabido que se podía utilizar Hibernate, se podía utilizar Ado.NET, se podía utilizar MongoDB, CosmosDB, se puede usar lo que quieras en esta capa. Esta capa no tiene que ser obligatoria de esta manera, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. Y con Entity Framework, aquí tenemos los que son los mapping, tenemos las implementaciones de los repositorios y tenemos el contexto que se usa en Entity Framework. Los mapping en Entity Framework, no sé si cuánto han utilizado Entity Framework. Entity Framework tiene dos formas de nosotros hacer los mapeos. Una forma es con lo que se le llama las Data Annotations y la otra forma es con lo que se le llama la Fluent API, que si van a la documentación de Entity Framework, pues van a encontrar ejemplos con de las dos maneras. Y de hecho la Fluent API, que es la que vamos a utilizar aquí, nos permite hacer más cosas que no permiten las Data Annotations. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es que en lugar de contaminar nuestro proyecto de dominio de Data Annotation y dependencias con Entity Framework, nosotros vamos a hacerlo todo acá en la capa de infraestructura. Significa que el dominio no le interesa nada de lo que tenga que ver con mapeo, con cosas de infraestructura, ¿verdad? Pues en este punto nosotros vamos a hacer los mapeos y además tenemos las implementaciones de los repositorios. ¿Dónde están las interfaces de los repositorios? En la capa de dominio. Pues aquí entonces vamos a tener las implementaciones. Y vamos a ver un ejemplo ahí bien sencillo. ¿Qué podemos ver? Aquí tenemos los mapping, que en Entity Framework, como ustedes saben, si algo que no entra en las convenciones, en el objeto que yo tengo, no me funciona por las convenciones, pues podemos ajustarlo de esta forma. En este caso, por ejemplo, podemos decir que el producto es required, que la orden es required y diversos temas de ese estilo. Y la implementación del repositorio, que como decíamos, la interfaz está
en el dominio, pero la implementación va a estar en esta capa. Y, como decía, las dependencias, aquí sí vamos a tener la dependencia con Entity Framework y vamos a tener la dependencia con el dominio, que vamos a tener ahí lo que son nuestro modelo del dominio, las entidades, los agregados y demás, y vamos a tener las interfaces de los repositorios. Vamos a ver también entonces lo que sería la capa de aplicación. A ver si alguien se acuerda la responsabilidad de la capa de aplicación, ¿cuál es? Esta creo que le pasé así por arriba, no expliqué mucho. Bueno, la responsabilidad de la capa de aplicación vamos a decir que es coordinar. Esta es la coordinadora, ¿no? Aquí nosotros vamos a coordinar los casos de uso. Es decir, en esta capa nosotros vamos a ir a utilizar nuestro dominio, vamos a utilizar la infraestructura y vamos a armar ahí todos nuestros casos de uso. Vamos a ver aquí un ejemplo bien simple. Aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos la inyección de dependencia ahí arriba y todo como debe ser, ¿no? Vamos a ampliar este código que dice placeholder y aquí lo tenemos. Bien, esto es una manera muy grosa, muy simple de hacer esto. Esta capa se puede implementar de muchas maneras. Está patrones como el Service Bus, Event Handler, y hay muchísimas formas de implementar aquí la capa esta, ¿no? Pero una forma bien sencilla es de esta manera. Nosotros aquí agarramos, en primer lugar, creamos la orden en la memoria, le pasamos todos los orden items, que como pueden ver, tenemos que utilizar add order item. ¿Por qué? Porque no existe otra forma de yo agregar un orden item si no es a través de ese mecanismo que le permito yo al que va a utilizar esa clase, porque fue lo que nosotros implementamos, ¿no? También aquí almacenamos la orden en la base de datos y hacemos el shipping, el envío y retornamos el viewModel para las vistas. Esto es una implementación, la más simple de todas las implementaciones. Usted va a encontrar muchísimas variantes para esta capa. ¿Dependencias que tiene? Bueno, este va a tener dependencia del dominio y de la infraestructura, porque este necesita utilizar todo. Y además seguro va a tener dependencia de los servicios externos y demás. Y por último vamos a ver el MVC, que sería la capa de presentación. En esta capa pues tenemos un MVC clásico de toda la vida, donde tenemos el controller, y en el controller cabe señalar que es importante que nuestros controllers sean lo más simple, lo más liviano posible, por lo menos en este patrón, ¿no? No añadir demasiado código en el controller, simplemente este controller lo que hace es obtener el shipping card, porque está en este ejemplo, está en la sesión, podía estar en caché, podía estar en una base de datos, donde sea, obtener el shopping card y llamar a la capa de aplicación para ejecutar el caso de uso placeholder. Normalmente el modelo que se usa aquí, por ejemplo, el card que se le pasa, el modelo que se le envía a la capa de aplicación se le llama input model, porque es el modelo de entrada, ¿no? Y el que obtenemos se llama view model, es lo que conocemos normalmente en MVC. Pues aquí ya simplemente hacemos placeholder y estamos bien. Como podemos ver, aquí las dependencias de esta capa es solamente con la capa de aplicación, porque esto es un MVC. Si estuviéramos en un single page application, nosotros esa capa de aplicación podemos evolucionarla y podemos crear una web API, y en este caso, pues entonces ya ni siquiera teníamos la dependencia esa. Simplemente tendríamos que llamar por HTTP a la web API. Pero bueno, este ejemplo es más simple, es simplemente para mostrar cómo funciona esto. Estructura de los proyectos, pues bueno, así es como queda la estructura. Ahora me pregunto, ¿cómo manejar la complejidad y los cambios en los requerimientos? Yo espero que con todo esto que ya yo he estado hablando, pues tengamos una idea de cómo manejar la complejidad. Al tener nuestras entidades en agregados y tener todos estos mecanismos de siempre sean válidas las entidades, pues es más fácil manejar la complejidad, porque siempre vamos a garantizar que todo esté en un estado válido. Y además, si los requerimientos cambian, pues cambiamos nuestro dominio. Y como nuestro dominio no tiene dependencia de nadie, pues si cambia la base de datos, pues no tenemos que tocar el dominio. El dominio es el centro. Esto es diseño guiado por el dominio, ¿no? Entonces, si nuestro dominio es el centro y es la parte fundamental,
no tiene dependencia con nadie. Mañana puedes usar otra base de datos, puedes usar otra infraestructura, tu dominio sigue intacto. Y esa es la parte fundamental de todo esto. Como resumen, podemos ver entonces estas 4 capas. En primer lugar, tenemos la capa de presentación, donde tenemos la interfaz de usuario, donde el usuario interactúa. Esta capa se comunica con la capa de aplicación. Además, tenemos la capa de aplicación, entonces, que ahí tendríamos donde orquestamos los casos de uso, que es la coordinadora, como le llamamos. Ahí también vamos a tener acceso a los servicios externos o cualquiera de esas cosas. Y vamos a usar el dominio y la infraestructura. Para la capa de dominio tenemos las entidades que son clases limpias. Esto es lo que se le llama POCO, Plain Old CLR Object, en C#, ¿no? Que serían objetos que no tienen ningún tipo de dependencia de terceros. Son objetos simples de C#. Tiene sus métodos y tiene sus properties o atributos. Pero no tenemos dependencia de ningún tipo con nada externo. Y ahí tenemos los value objects, que no lo vimos hoy. Tenemos los agregados, que sí lo estuvimos viendo. Y tenemos las interfaces de los repositorios. Y por último, tendríamos la capa de infraestructura. Y en esta capa sí vamos a tener la implementación del repositorio. Tendríamos los ORM o la capa de acceso a datos, que podría ser cualquiera, no tiene que ser Entity Framework, puede ser Hibernate, puede ser Cosmos, el que ustedes deseen. Y vamos a tener otras implementaciones de infraestructuras para login, caching, criptográfica y todos estos temas que tienen que ver con infraestructura en sí. Esto es separación de responsabilidades, cada uno con su responsabilidad. Algunas variantes al patrón modelo de dominio. Podemos encontrar la Command Query Responsibility Segregation, que es una que se está usando últimamente muchísimo, que la base es esto que les mostré, pero tiene algunas diferencias, sobre todo en la capa para obtener los datos. Y el Event Sourcing, que también se usa bastante. Pero todo es con la base de lo que les estuve mostrando. Incluso el tema de los microservicios y demás también sale de aquí. Los microservicios es con el tema de los bounded contexts, que al final se convierten en microservicios. Pero todo eso surge de esto de lo que es diseño guiado por el dominio. Y de verdad que son muchísimos lo que se puede hablar de este tema. Hay muchísimos libros, muchísima documentación. La verdad que me resulta bastante interesante. Y de seguro que vamos a tener otras oportunidades capaz para seguir compartiendo acerca de esto. Les pido que si lo desean me pueden calificar en la aplicación de la conferencia y nos podemos ver en cualquier momento si ustedes quieren compartir estos temas, que a mí me encanta conversar. Además, aquí tienen mi email, tienen mi Twitter, tienen mi LinkedIn y todas las redes para que puedan conversar conmigo y podemos interactuar de estos temas. Y muchísimas gracias.